Hola, bienvenidos a una nueva clase de contaminación. El tema de hoy será contaminación atmosférica. Les habla la profesora Fabiola López Monroy. Trataremos algunas generalidades sobre la contaminación atmosférica, la contaminación por partículas que se encuentran suspendidas en el aire. Hablaremos del efecto invernadero y del cambio climático. La contaminación atmosférica se puede definir como la incorporación a la atmósfera de cualquier gas, partícula o incluso sustancia que pueda ser tóxica y afecte el desarrollo de los animales, las plantas y el ser humano. Esta afectación no necesariamente tiene que ser directa, puede ser una afectación indirecta como vamos a ver más adelante en el caso de algunos gases de efecto invernadero. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 7 millones de personas mueren cada año debido a la contaminación atmosférica y 9 de cada 10 personas respiran aire con altos niveles de contaminación. Por si esto no fuese suficiente, este tipo de contaminación es clasificada como carcinógena. Existen dos grandes tipos de fuentes de contaminación atmosférica. Por un lado tenemos las estacionarias, que son aquellas que están fijas en un lugar, como por ejemplo las chimeneas industriales. Y las fuentes móviles, que son difíciles de rastrear porque están cambiando constantemente de ubicación, como el caso de eh, la- los vehículos, el tráfico vehicular en las ciudades. Hablemos ahora de las partículas en suspensión. Voy a utilizar la abreviatura PM, que con frecuencia la emplean en la mayoría de las páginas oficiales y los documentos oficiales de las Naciones Unidas, para referirse a la material particulado que se encuentra en suspensión. Si vemos la figura, tenemos allí un cabello humano comparado con un grano de arena fina que tiene un diámetro aproximado de 90 micrómetros. El diámetro del cabello humano es entre 50 y 70 micrómetros. Y dos tipos de partículas que son monitoreadas por la Organización Mundial de la Salud debido a la importancia que tienen para el ser humano. Una son las partículas PM10 con diámetros inferiores a 10 micrómetros. Entre ellas están el moho, el polen, el polvo, y ellas pueden llegar a penetrar los pulmones. Por otra parte, están unas partículas mucho más pequeñas que son las PM2,5 con diámetros inferiores a 2,5 micrómetros, y ellas están compuestas por restos de la quema de combustibles fósiles, el carbono orgánico y metales. Estas partículas son tan pero tan pequeñas que pueden llegar al torrente sanguíneo. Estos PM o estas partículas en suspensión son generadas principalmente por la quema de combustibles en diferentes sectores como el transporte, la energía, los hogares, la industria e incluso la agricultura. Estas partículas que se encuentran suspendidas en contacto con otras sustancias químicas generan smog y reducen la visibilidad en ciudades normalmente con una alta densidad poblacional como Ciudad de México o la que observamos en la imagen que corresponde a Beijing. Muchas de estas ciudades tienen programas de monitoreo y colocan filtros de tal manera que puedan alertar a la población cuando exista una elevada contaminación atmosférica. Una muestra de cómo se ven los filtros es lo que tenemos del lado izquierdo en los momentos y en las áreas en las cuales hay baja contaminación atmosférica.
en las zonas en las cuales existe una elevada contaminación atmosférica debido a partículas suspendidas. Hablemos un poco ahora sobre lo que es el efecto invernadero. Los invernaderos que son utilizados para el cultivo durante la época de invierno en zonas templadas pueden mantener la temperatura interna gracias a los cristales transparentes que favorecen la entrada de la luz solar. Esta luz solar calienta el interior de la estructura y mantiene atrapados los rayos de onda infrarroja, mientras que permite que salga la radiación de onda larga. Algo similar ocurre en nuestro planeta y por eso se ha llamado efecto invernadero, un proceso natural que calienta la superficie de la Tierra. Sin él realmente la temperatura sería alrededor de menos 18 centígrados. Algo importante es que el efecto invernadero no debe considerarse como un sinónimo de calentamiento global. Si bien son dos procesos que están estrechamente relacionados, el efecto invernadero es un proceso natural y el calentamiento global termina siendo una alteración de este efecto invernadero. Veamos ahora cómo ocurre este efecto invernadero en la Tierra. Cuando la energía del Sol llega a la atmósfera, una parte de ella se refleja desde la atmósfera y la superficie de la Tierra hacia el espacio. El resto de la energía es absorbida por la Tierra y los océanos, calentando la Tierra, que es lo que vemos en el punto número 2. Parte del calor es devuelto al espacio, que vemos en el punto número 3, pero algo de este calor es atrapado por los gases de efecto invernadero de la atmósfera. Este proceso mantiene la temperatura de la Tierra a unos 33 centígrados por encima de lo que sería si no existieran estos gases de efecto invernadero. Las actividades humanas como la agricultura, la quema de combustibles fósiles incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero, que es lo que vemos en el punto 5, y esto crea una trampa adicional de calor que incrementa la temperatura. Los gases de efecto invernadero son componentes, como su nombre lo dice, gaseosos, que constituyen cerca del 1% del total de todos los gases que hay en la atmósfera. Ellos lo que hacen es absorber y emitir radiación en determinadas longitudes de onda del espectro infrarrojo, y es precisamente esta propiedad la que permite que ocurra el efecto invernadero. Existen gases de efecto invernadero naturales como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono, entre otros, y gases de efecto invernadero creados por el ser humano. Entre estos últimos están los halocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Algunos de estos gases son considerados de efecto directo, ya que contribuyen al efecto invernadero tal como son emitidos en la atmósfera. En este grupo se encuentran el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los compuestos halogenados. Por otra parte, existen gases de efecto invernadero directos. Entre ellos están los precursores del ozono troposférico y algunos otros contaminantes del aire de carácter muy local. Estos gases se transforman en la atmósfera en gases de efecto invernadero directo, y en este grupo se encuentran los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles que son diferentes al metano y el monóxido de carbono. Una vez entendido lo que es el efecto invernadero y como tal un proceso natural que puede ser intensificado por la acción del ser humano, vamos a hablar ahora sobre el cambio climático y su relación con el efecto invernadero. Pero antes es necesario que conozcamos la diferencia entre meteorología y clima. Si bien ambos conceptos describen el estado de las variables atmosféricas, es decir,
velocidad del viento, lluvia, humedad, temperatura, radiación solar, etcétera, existe una gran diferencia en la escala temporal. Si nosotros vemos cómo se desarrolla una variable atmosférica en el tiempo, la meteorología describe las características de esa variable en corto tiempo, es decir, contrasta si llovió hoy o llovió ayer, o lo que ocurrió la semana pasada con lo que está ocurriendo en este momento o lo que ocurrirá la semana que viene. A diferencia, el clima describe las características en estaciones climáticas, es decir, compara lo que ocurre en verano respecto a lo que ocurre en invierno o en largos periodos, lo que ocurrió hace 10 años respecto a lo que está ocurriendo en este momento. Entonces tengamos en cuenta que el término cambio climático se refiere a esta variación en largo tiempo y no a las variaciones que ocurren interdiarias o intersemanales o mensuales. El cambio climático es una variación estadística importante en el estado medio del clima o en su variabilidad, es decir, si esto, aunque se mantenga el promedio, la variabilidad es mucho mayor. Y para que sea considerado cambio climático, debe existir una persistencia en un periodo prolongado. Normalmente se habla de decenios o incluso más tiempo. Existen varias razones por las cuales ocurre o está ocurriendo el cambio climático. Existen razones naturales, hay variaciones debido al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que básicamente forma las estaciones climáticas en el planeta, y una gran cantidad de gases de efecto invernadero que son emitidos por los volcanes durante las erupciones. Estas son razones naturales que no podemos nosotros controlar y que no alteramos. Sin embargo, la tercera causa sí existe un incremento de gases de efecto invernadero debido a las actividades humanas que tienen proyectada muestra el crecimiento de la población mundial en los últimos 60 años. Se observan, existe un crecimiento sostenido hasta el valor actual que está cerca de los 8.000 millones de habitantes en todo el planeta. Esto ha traído como consecuencia una mayor demanda de alimentos y de servicios. Al final se traduce en una mayor cantidad de actividades agropecuarias e industriales. Estas actividades generan un incremento en los gases de efecto invernadero de origen antrópico. Del aumento de la concentración de estos gases existen pruebas, hay registros, monitoreos a largo plazo, como el de dióxido de carbono que se lleva a cabo en Mauna Loa, Hawái. Este está a cargo del Instituto Scripps de California y inició en el año 1958. Es el registro más largo que hay sobre mediciones directas de CO2. En la actualidad, la NOAA también hace mediciones paralelas en la misma estación desde el año finales de los años 80. Pueden observar cómo la cantidad de CO2 se ha ido incrementando en el tiempo. Esta gráfica está actualizada el 14 de enero de 2022 y si desean ver el valor del día de hoy, pueden ingresar a la página web que está abajo de la NOAA y ver cuánto es el registro de CO2 actual. De hecho, para el momento en el cual
Se bajó la imagen, que fue 14 de enero, el valor fue 416,31 ppm. Se van a preguntar si este registro está posterior a la pandemia por COVID-19. Esto no se ve reflejado en la gráfica. Y esto ocurre porque las mediciones son de CO2 atmosférico, no de la cantidad de emisiones. Probablemente la disminución de la actividad industrial a partir de finales del 2019 por la pandemia de COVID-19 haya disminuido la emisión de CO2 atmosférico. Sin embargo, para que esto se pueda ver reflejado en el contenido que existe en la atmósfera, es necesario que pasen varios años sin realmente ningún tipo de actividad industrial. Si esto tiene algún efecto en la cantidad de CO2 atmosférico, probablemente lo veamos reflejado dentro de unos 2 años más. Esta misma tendencia se observa en otros gases de efecto invernadero, con algunas pequeñas variantes, pero la tendencia es al incremento de los gases. La consecuencia directa del aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero atmosférico es el incremento de la temperatura. Si observamos este registro histórico desde 1880 hasta la actualidad, ha existido un aumento de la temperatura atmosférica sostenida y más importante desde los años 70. Esto en promedio ha sido 0,74 centígrados en los últimos 100 años. Y van a pensar, bueno, pero 0,74 es poco, pues no, 0,74 es bastante. Cuando estamos hablando de promedio de temperatura atmosférica y más cuando la tendencia sigue siendo a incrementarse. Si desean ampliar un poco la información y ver la estadística y los resultados de la mayoría de estos gases en tiempo real, pueden ingresar a la página web del Laboratorio de Monitoreo Global de la NOAA. Acá abajo les dejo la dirección para los que deseen ingresar. Existe además en la actualidad una buena noticia, ya que en el año 2021 el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización Mundial Meteorológica anunciaron un proyecto de cooperación técnica para apoyar a los expertos de todo el mundo en el uso de isótopos estables para medir la liberación de gases de efecto invernadero a la atmósfera y determinar con precisión cuál es el origen. Entonces, esto nos puede ayudar a complementar, no solamente saber la cantidad de gases que hay, sino de dónde provienen. Bien, ¿y cómo afecta el cambio climático al planeta? Como es fácil de imaginar, el incremento de temperatura en el planeta genera mayor cantidad de incendios forestales. Y esto es bastante grave porque existe un riesgo de pérdidas de biodiversidad, de cobertura vegetal del planeta, además de las pérdidas económicas que implica combatir los incendios forestales, más pérdida de casas y de vidas humanas. La pérdida de cobertura vegetal sostenida se convierte en una desertificación del terreno. Y si a esto le agregamos que existe la previsión de menor cantidad de lluvias, fíjense que solamente para el Mediterráneo la UNEP proyecta un 30% menos de lluvias para el año 2080. Entonces esto agrava más la situación. También se prevé un incremento en la cantidad de inundaciones y ustedes se van a preguntar cómo se incrementan las inundaciones si hay menos lluvia. Y el caso es que la cobertura vegetal es algo muy importante en la regulación de la cantidad de agua que fluye por escorrentías. De hecho,
La cobertura vegetal es importante en los márgenes de los ríos porque ayudan a mantener la forma del cauce. Al haber menos cobertura vegetal, pues parte de esta agua no es absorbida por los árboles y corre libremente por la superficie de la tierra, produciendo inundaciones. Ya que este es un curso dirigido a ciencias marinas, básicamente, veamos cómo afecta el cambio climático a los océanos. Una de las primeras consecuencias fácilmente predecibles es que se incrementa la temperatura atmosférica. Es lógico tener aumentos también de temperatura superficial del mar. Y esto es lo que se demuestra en la figura de anomalías de temperatura, cómo se han ido incrementando desde la eh, era industrial, finales de los años 40, alrededor de los años 40, hasta la actualidad existe un incremento progresivo de la temperatura superficial del mar. Y, por ejemplo, en casos como el niño, años en los cuales existe el niño, esas temperaturas superficiales van a ser todavía mucho más elevadas de lo que usualmente son durante el fenómeno del niño. También es fácilmente predecible que estos incrementos de temperatura produzcan eh, disminución de la capa de hielo en las zonas polares. Y esto es algo que se ha estado monitoreando y también existen registros. Un ejemplo lo pueden observar en la figura de la izquierda que muestra el glaciar Tobogán en Alaska a comienzos del siglo pasado y en el año 2000, en contraste, cómo ha disminuido la cobertura de hielo del glaciar. Al estar sometidos a un estrés prolongado, existe el riesgo de pérdida de biodiversidad, no solamente en cantidad de especies, sino en cantidad de individuos. Los primeros afectados son los organismos sésiles que no tienen la capacidad de migrar hacia otras zonas. Y los organismos móviles, por su parte, tienden a movilizarse hacia zonas con temperaturas más apropiadas para su desarrollo, pero aunque tengan la temperatura apropiada, probablemente sean lugares en los cuales no están los ítems alimenticios de los cuales tradicionalmente ellos se alimentan y pueden estar expuestos a mayor cantidad de depredadores o de enfermedades que tal vez en su hábitat original no tenían. Entonces, esto genera un desbalance ecológico. Algo que también suele suceder cuando incrementa la temperatura es que aumenta la abundancia de plancton gelatinoso, tenóforos, medusas, y eso lo podemos observar en la figura que muestra en el mar Báltico los incrementos de plancton gelatinoso. Y esto es una base de datos desde 1874 hasta 2011. Si bien hay puntos en los cuales ha disminuido gracias al efecto de la contención de nutrientes hacia el mar Báltico, pues existen también incrementos debido a la temperatura. Muchas especies de microalgas tóxicas tienen preferencias por elevadas temperaturas, por lo que es previsible un incremento de las floraciones algales nocivas. Lo que observan acá, en estas tonalidades rojizas, es una floración algal nociva en la isla de Coche, en Venezuela. También se prevé un incremento en la actividad de patógenos, como bacterias y hongos, que afectarían básicamente a los organismos sésiles. El incremento de gases de efecto invernadero también puede afectar la concentración de gases en el medio marino.
Recordemos que existe un equilibrio de los gases entre la atmósfera y el agua y depende de la concentración en las cuales se encuentre este en cada uno de los dos medios. Un incremento de CO2 atmosférico, que es lo que hemos visto en las figuras anteriores, también implica un incremento de CO2 en el mar. Esto porque busca siempre el equilibrio entre los dos medios. Al final, este incremento de CO2 en el mar se traduce en una disminución del pH superficial del mar. Y pues la proyección a 2100 es que esta disminución sea de 0.4, de menos 0.4. En la actualidad, el pH superficial del mar ha disminuido en 0.1 unidad de pH. Sobre acidificación oceánica podríamos estar hablando durante horas, sin embargo este no es el objetivo en este momento. Lo que sí es importante que conozcan es que la acidificación oceánica afecta directamente a los organismos que tienen cubiertas de carbonato de calcio. Los moluscos básicamente van perdiendo parte del carbonato, lo cual los hace más susceptibles a los depredadores. Y en el caso de los corales, se ha visto un estrés por acidificación oceánica dependiendo de la especie. Hay grupos de corales que pierden calcio, como el caso de los moluscos, y hay grupos de corales que lo que hacen es incrementar su producción de carbonato de calcio ante el estrés del medio. Entonces, en todo caso, siempre genera un estrés para el organismo. Otra de las consecuencias del cambio climático es la ocurrencia de eventos meteorológicos de forma más frecuente. Y con esto me refiero a eventos como el Niño, en los últimos decenios cada vez ha sido más frecuente, o tormentas, huracanes, tornados, no solamente incrementan su frecuencia, sino también su intensidad y eh, área geográfica en la cual se desarrolla, trayendo también consecuencias en la zona costera. La imagen inferior izquierda corresponde a la tormenta Brett en el año 2017 y esa foto fue tomada específicamente en la bahía de Pampatar, en la isla de Margarita. De todo el océano, la zona costera es más vulnerable al cambio climático. Por ejemplo, los modelos matemáticos han estimado un incremento del nivel medio del mar entre 0,95 y 1,4 metros desde el año 1900 hasta la actualidad. La primera consecuencia del incremento del nivel del mar es la erosión costera. Y esto tiene implicaciones importantes en los organismos que viven en la zona intermareal, que ven afectado su hábitat. También tiene implicaciones económicas para la infraestructura que está ubicada en esa zona, como algún tipo de viviendas, muelles, rompeolas, etc. Por supuesto, las localidades en las cuales el rango de marea es mucho más elevado tendrán mayor efecto la erosión costera que las zonas en las cuales el rango de marea es más bajo. Para que tengan una idea de las graves consecuencias que puede traer esto al ser humano, basta con observar un mapa mundi y ubicar en él las ciudades más importantes. Los puntos negros corresponden a ciudades con más de 1 millón de habitantes. La mayoría de las grandes capitales o ciudades importantes del mundo están asociados a la zona costera. Nueva York, Sydney, Ciudad del Cabo, Niza en Francia, Londres, todos están ubicados a menos de 100 kilómetros de la costa. Y esto es así porque comenzaron a desarrollarse asociadas a cuerpos de agua, a través de los cuales podían acceder fácilmente al transporte marítimo, antes de que
existieran esta gran red de ferrocarriles y transporte aéreo que hay a nivel mundial. Entonces, la mitad de la población vive asociada a la zona costera. Un buen ejercicio para entender lo que sería un incremento del nivel del mar debido al cambio climático es ver una imagen de la Costa Dorada de Queensland en Australia. Es una metrópoli construida exactamente a orillas del mar y pues cualquier cambio en el nivel del mar va a afectar directamente a la ciudad y a sus habitantes. El aumento del nivel del mar aunado a la erosión costera pueden crear salinización de los acuíferos. Y esto ocurre porque la erosión produce eh, un desgaste del borde costero y de esta manera los acuíferos se ponen en contacto con el mar. Al incrementar el nivel del mar, este logra penetrar dentro de los acuíferos, salinizándolos y de esta manera existe menor disponibilidad de agua dulce para el ser humano. Incrementos de temperatura sumados a el aporte de agua menos salina proveniente del deshielo en las zonas polares generarán inevitablemente cambios en el patrón de las corrientes marinas y esto va a tener consecuencias globales. Desde el punto de vista económico, además de los costos que implica para la infraestructura costera el cambio climático, también se puede ver disminuida la producción pesquera y la acuicultura debido a la pérdida de biodiversidad o la migración de especies. La actividad turística que se lleva a cabo en la zona costera se verá impactada ineludiblemente por el cambio climático. Basta con ver cómo el incremento del nivel del mar cambiaría la línea de costa y los turistas tendrían menos disponibilidad de arena de playa para su disfrute. La Organización de las Naciones Unidas ha manifestado su preocupación por el cambio climático y por esta misma razón ha creado algunos mecanismos para tratar de detener la acción de los gases de efecto invernadero sobre el cambio climático. Anualmente se llevan a cabo unas convenciones sobre cambio climático. La imagen que ven del lado izquierdo corresponde a la convención del año 2021 que se llevó a cabo en Escocia. Se conocen como las COP y cada número corresponde a un año consecutivo. Del año 2021 fue la COP 26, la del año 2022 será la COP 27. Existe también el panel intergubernamental de cambio climático, que es parte de la UNEP, dedicado exclusivamente a solucionar todos los asuntos técnicos relacionados con el cambio climático. También se han suscrito dos importantes protocolos relacionados con este tema, que son el protocolo de Kioto sobre cambio climático y el de Montreal sobre los gases de efecto invernadero, que buscan detener la emisión de gases de efecto invernadero o por lo menos reducirlos. Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud, que también es un ente adscrito a las Naciones Unidas, ha elaborado unas guías de calidad del aire que si bien no existe un marco legal que obligue a los países a seguirlas, sí existe una recomendación importante para que puedan tomarlas en consideración. Bueno chicos, hasta aquí la clase de hoy sobre contaminación atmosférica. Nos vemos en una próxima oportunidad.